Bueno, son 20 años de intervención policial aquí en La Legua. Sin embargo, uno podría decir son más de 70 años de injusticia y menosprecio de parte del Estado y la sociedad en su conjunto. La pregunta inmediata ¿es posible vivir así? ¿Qué formas de habitar se generan en contextos de semejante dolor de cara a la injusticia cotidiana y sobre todo a lo que ya hemos escuchado, al enfrentarse a uno de los rostros más violentos como puede ser la fuerza policial? Me gustaría compartir 3 reflexiones o consideraciones respecto del dolor que de todas maneras son inacabadas, son reflexiones inacabadas y que no llegarán a rozar una realidad tan dura y difícil como la que viven en carne propia cientos de familias y en la cual han crecido una inmensa cantidad de niños y niñas. Esto lo hago con el debido respeto y desde un lugar bien particular, que es el lugar de la teología latinoamericana o de la liberación, aquella que encuentra su razón de ser en 2 realidades conjuntas, Dios y los sufrientes, o en realidad deberíamos decir una, el Dios de los sufrientes. Y a partir de la propia experiencia que he podido tener acompañando comunidades y trabajando en contextos de trauma, abandono y sufrimiento. Entonces, el primer punto lo llamé el sinsentido y el tiempo fracturado. Según el filósofo francés Patrick Laconte, el sufrimiento rechaza el sentido. El sufrimiento es un absurdo que no tiene un porqué, ¿no? Aunque lo busquemos, no tiene una causa, ni siquiera Dios, ¿no? Esto es complicado porque hace que el sufrimiento se vuelva una experiencia autista, ¿no? Es decir, muda, sin dirección, sin sentido. De alguna manera, la falta de sentido acentúa el sufrimiento, ¿no? Sufrimos por 2, por el propio sufrimiento y después porque esto no tiene ningún sentido. Lo convierte en una experiencia encerrada en sí misma. Finalmente, uno podría decir, la falta de sentido lleva a la muerte, como escuchamos al inicio, ¿no? En muchos casos. Una vida sin sentido no es una vida que uno quiera vivir. Entonces, ¿cómo hablar de sentido cuando nos referimos al sufrimiento? Y creo que aquí hay que volver a 2 cosas. Primero, a la relación, al vínculo, es decir, también algo ha salido de esto, tenemos que volver a entender el sufrimiento desde los vínculos, desde las relaciones que establecemos. Y por otro lado, hacer un gesto intelectual no podría decir espiritual, ético, no sé cómo llamarlo, de afirmar un sentido, ¿no? Es decir, uno dice, la vida tiene un sentido. Por más de que uno se encuentre en un caos, en un torbellino de absurdo, yo afirmo el sentido, ¿no? Como una especie de convicción interior primera. Es decir, para afrontar el tema del sentido, el sinsentido, primero hay que afirmar que la vida tiene uno, con mayúsculas, ¿no? Tiene un sentido, o alguno. Y este sentido se construye en las confrontaciones diarias de la vida, en las relaciones con los demás, en la relación con Dios o con quien sea, y con nosotros mismos. El sentido entonces no es tanto un fin, sino una constelación de relaciones que van definiendo nuestro camino. En los encuentros cotidianos, en las relaciones de cariño, en la amistad, en todo, ¿no? En todo ello se va construyendo un sentido. Desde este punto de vista, el sentido último del sufrimiento permanece en silencio, en el universo del no saber o de lo incompleto. Pero vale la pena insistir en que cada uno tiene el reto y la tarea de darle un sentido, que en general viene después, ¿no? Después de que uno pasó por todo el trauma, después en la reflexión uno dice, bueno, por esto fue, ¿ya? Pero eso viene después y es muy personal, ¿no? No es unívoco, es propio de la persona y su experiencia. Un sentido que se descubre de cara a Dios y que en el contexto del sufrimiento en general proviene del otro. Esto es muy interesante porque en realidad es el otro el que le va a dar sentido a lo que yo he vivido, ¿no? Y ese otro puede ser Dios, a secas, o el otro, ¿no? La otra, el niño, la niña, el que está a nuestro lado, el que nos acompaña. Son los otros y las otras los que nos permiten creer y esperar en este encierro que es el sufrimiento. Es muy interesante, aquí digo encierro porque en francés, perdón que haga estas cosas así media intelectualoide, pero en francés infierno y encierro tienen la misma raíz, ¿no? Enfermement, es decir, el encierro es también
l'enfer, ¿no? El infierno. Es decir, la rotura, el quiebre de todo vínculo. Ese es el infierno, ¿no? La soledad absoluta. Por eso hay que volver al vínculo, ¿no? El vínculo nos salva. La fuerza del vínculo, de la relación, adquiere aquí toda su importancia. El otro me salva. Me salva del sinsentido, me salva del cierre absoluto de este sufrimiento mudo y finalmente me salva de la muerte. El sentido que debemos dar al sufrimiento nos recuerda que el otro es portador de una salvación. Esto es muy bonito, ¿eh? Una teóloga que a mí me gusta mucho, luterana, suiza, Lita Basset, ella dice, y la cito: no hay nada más estimulante que cruzarse con personas que han pasado por allá, por el infierno, y que sin quererlo nos abren a un futuro, a un porvenir. Ellos van delante del camino. Cualesquiera sean sus moretones, sus cicatrices, sus llagas, sus heridas, constituyen una promesa de días mejores, ¿no? Uno podría decir, los sobrevivientes, ellos son una promesa de que es posible continuar con vida. Sobre el sinsentido de eso. Después, sobre el tiempo, aquí habría muchas más que decir, yo estoy haciendo ahí un pequeño punteo nomás. El tiempo es un tema recurrente, ¿no? Hans mismo lo dijo, ¿no? Pareciera que el tiempo no pasa, se repite. ¿Qué ocurre con el tiempo cuando estamos inmersos en este caos del dolor? El sufrimiento, uno podría decir, tiene su propio tiempo, su propia temporalidad, que no es la cotidiana. Al mismo tiempo, incluso modifica nuestra percepción del tiempo. El tiempo se fractura, se rompe, se quiebra, está herido. En el caso de la enfermedad esto es muy típico, ¿no? A menudo el enfermo siente que nunca se sanará, que nunca saldrá de ella. El tiempo se contrae, se dilata, los días parecen más largos y la sensación de que el dolor será eterno es real. El tiempo del sufrimiento no tiene nada que ver con el calendario, ni con la rutina, ni con lo cotidiano. Entramos en otro registro temporal. Y esto lo digo porque incluso las que acompañamos el trauma, el dolor, tenemos que saber entrar en ese otro registro temporal, ¿no? Esto es muy típico, aquí una pequeña anécdota, ¿no? Pero trabajando en cárceles me pasó que yo iba toda la semana a ver a unos jóvenes y hubo una semana que falté, ¿no? Es decir, no los vi en 15 días y el Franco, uno de los chiquillos, me dijo, ¿por qué no has venido? ¿Nos abandonaste? Y le dije, bueno, han pasado 15 días, pero claro, su registro temporal es otro, ¿no? Él está ahí en una eternidad latente de rejas, de un encierro que no pasa. Yo fui el que salí, hice un montón de cosas y estamos en otros tiempos, ¿no? Esta modificación del tiempo agudiza el sufrimiento, ¿no? Lo aumenta. La eternidad del dolor es una de las figuras del infierno, como dije, ¿no? Otro teólogo dirá, es un agujero en el ser, una suspensión en la nada. Son imágenes terribles, ¿eh? En este tiempo herido, pulverizado, podríamos decir, entra Dios. Aquí viene un poco lo teológico, o la fuerza de la vida, o el amor. Es en el ahora, entre comillas, el ahora de la agonía, donde Dios irrumpe o puede irrumpir para acogernos, escucharnos y levantarnos. Es decir, Dios se apropia del ahora. Y ese ahora se transforma en la posibilidad, es una posibilidad, puede no serlo siempre, una posibilidad de rehacer los vínculos, de rehacer el sentido, de reconstruir nuestro hogar en ruinas. Pero para ello debemos escuchar a Dios, mantenernos en el ahora, cosa que es sumamente difícil, ¿no? En otras palabras, en el tiempo del sufrir siempre existe la posibilidad de la hora de Dios. Un tiempo diferente que tiene que ver con la salvación. Aquí es interesante ir a leer a Lucas, el evangelista, no San Pablo, Lucas, el evangelista de la hora, que él repite esto como una letanía, ¿no? Hoy ha nacido un Salvador, hoy se han cumplido las Escrituras, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy ha llegado la salvación a esta casa, cuando Jesús visita a Zaqueo. Es decir, hoy, ahora, no mañana, no. Dios entra en el ahora. El presente herido por el sufrimiento, entonces, es la puerta de entrada del Mesías. Finalmente, para terminar con el sufrimiento, solo decir que Metz,
un teólogo alemán, también el precursor de la teología política y uno de los inspiradores de los teólogos de la liberación, sin duda, dice que el cristianismo, contra todo lo que se diga, rompe con el tiempo lineal. ¿No? A veces se dice, no, es que los cristianos, el tiempo lineal. No, eso es griego, de otro mundo. El cristianismo rompe con el tiempo lineal porque es una interrupción permanente del tiempo, ¿no? Es Dios que en el ahora interrumpe nuestro tiempo permanentemente. En su libro Memoria Passionis se cimenta esta idea, libro de Metz, Memoria Passionis, ¿no? Se cimenta esta idea temporal en donde el concepto de la interrupción es la memoria entendida como una interrupción permanente del tiempo. Y por eso es posible transformar la memoria como un concepto ético fundamental, el deber de memoria. Es un principio estructurador para una ética, ¿no? Y uno puede decir la ética de las víctimas, la ética de los olvidados de la historia, la ética de los olvidados de la legua. El deber de memoria tiene que ser un pilar estructurante. Segundo punto, indignación e impotencia. Otra dimensión relacionada con el dolor tiene que ver con la indignación y la impotencia. Que algo salió acá, fue muy interesante cuando Ana, tú nos contaste de tu marido que decía, no puedo. No puedo ayudarlo, no puedo hacer nada. Eso es la impotencia, ¿ya? No es el no poder abstracto, es no puedo ayudarte, no puedo sanarte del cáncer, no puedo sacar a la policía de acá, no puedo. Esa sensación de impotencia que puede ser física, corporal, psicológica, espiritual, ¿cómo la entiendo, no? ¿Cómo la entendemos? Creo que la impotencia forma parte de la vida, sin duda, ¿no? De todas las vidas, ¿no? No puedo no morir, algún día todos vamos a morir. Pero hay vidas en las cuales solamente se bebe de la impotencia. Y hay que tener en cuenta entonces al ser humano como un ser impotente en sí mismo. Hoy se habla mucho de fragilidad, vulnerabilidad, pero poco de impotencia, de los límites de la acción humana ante el mal, de la impotencia nuestra, de la impotencia del otro y de la impotencia del mundo. Bueno, según Lita Basset, esta teóloga a la que me estoy refiriendo, ella dice que, y que es muy interesante por eso pensar en esto, que la impotencia nos permite distanciarnos del sufrimiento. Es una de las salidas, interesante, parece paradójico, pero asumir la impotencia nos permite romper el espiral del sufrimiento mudo. Ella dice es lo que le pasó a Job. Quizás muchos de ustedes, nosotros, conocemos la historia de Job, ¿no? Él, solamente al reconocerse impotente y dejar de luchar contra la vida, contra los teólogos, contra Dios, contra todo, al reconocerse impotente es cuando su sufrimiento se aleja de él, ¿no? Lo transforma en algo que está al frente, le pone nombre, lo entiende y por eso mismo lo combate. Yo solo puedo combatir el sufrimiento una vez que lo saco de mí y lo enfrento cara a cara. En el mundo ilimitado del progreso y la tecnologización infinita, es fundamental volver a esta cuestión de la impotencia. No podemos hacerlo todo, no podemos resolverlo todo, no podemos entenderlo todo. Asumir nuestra propia impotencia nos coloca en la posición de esperar todo de Dios o de los otros. Es la posición de la fe. Y esto para los que hemos convivido en estos ambientes se nos hace muy patente, ¿no? Voy a volver a la cárcel, porque ahí es de los pocos espacios en que yo me he dado cuenta de esa fe desnuda, ¿no? Donde lo único en lo que me afirmo es en Dios o en la fe, aunque esta sea muy híbrida, ¿no? Y tenga un montón de rostros y sea poco, no sé, doctrinaria, da lo mismo como sea, ¿no? Pero es lo único, es real, es de verdad, ¿no? No estoy afirmado en el dinero, en los títulos, en las redes sociales, en la familia, no hay nada, no hay nadie. Ahí aparece la fe desnuda de los pobres, que es también la fe de los místicos, ¿no? De los amantes. Esperar todo de Dios no es pasividad, sino es estar completamente abierto a la novedad de Dios, a un Dios que sí puede hacer algo. En otras palabras, reconocer nuestra impotencia radical nos devuelve de alguna forma a la desnudez originaria del jardín, del Génesis. Estamos desnudos delante del Creador. Es un gesto antropológico de volver a ser tierra, humus,
humanos. Creo que ante la enormidad de la impotencia, el gesto de permanecer juntos, de estar con los que sufren, es igualmente inmenso. Aquí estoy haciendo 2 minutos. Chuta, ¿cómo hablé tanto? Ya, bueno. Entonces voy a saltar eso porque quiero hablar de la indignación. Creo que la ira, la indignación ética, es también uno de los pilares fundamentales para enfrentar el dolor. Es la indignación contra la miseria, contra la injusticia, es la rebelión contra la corrupción que mata, contra las estructuras de pecado que perpetúan el hambre, la marginación. La cólera, la indignación, posee un gran poder en el hombre, en el ser humano, por lo que debe ser bien canalizado, utilizado, ¿no? La ira de Job también es un ejemplo de esto, es primero un lamento, es después una queja, pero finalmente se convierte en una impugnación, ¿no? Es decir, en una ira, en una indignación ética. Lo interesante aquí es pasar del contra Dios y contra el otro a causa del sufrimiento, voy a repetirlo, pasar de contra Dios, ¿no? Tú eres el culpable, o los otros, a causa del sufrimiento, pasar a con Dios y con los otros contra las causas del sufrimiento. Hay un paso ahí fundamental. Y para terminar, solo decir que Lita Basset habla de la santa indignación. Es interesante, ¿no? No es solo ética, no es una indignación ética, sino ella también es santa. Ha sido santificada por Dios. Dios quiere que nos enojemos y nos rebelemos contra el hambre, la tortura, la muerte, los cuerpos que han sido sacrificados. Lo quiere, lo desea. ¿Por qué? Porque Dios es el único capaz de acoger todas las quejas. Nosotros no. Nosotros nos cansamos, nos agobiamos. Hay un momento en que uno dice, ¿sabes que ya no puedo seguir? Porque somos impotentes. Por eso este juego entre impotencia, que no es un juego, entre impotencia e indignación. Yo la indignación se la ofrezco a Dios, contra Dios me enojo. Dios prefiere que a Él le otorguemos todas nuestras quejas antes que asesinemos al hermano. Porque Él es infinitamente grande y capaz de acoger toda nuestra ira, todas nuestras rabias, todos nuestros lamentos. Dios prefiere la persecución contra Él que el hombre mate a su hermano como hizo Caín. Dios tiene espacio para toda ira. Muchas gracias.